tardes a todos. A los que Buenas tardes, Juan Pablo. voy a bajar un poquito la música al mínimo, porque simplemente así, porque si no a veces luego no se oye, ¿no? Es muy desagradable si no se oye. Y hoy lo que vamos a ver en el aula de hoy es el libre albedrío, el determinismo, está muy relacionado para nosotros dentro del libre albedrío. Ahora veremos por qué. Y la ley de progreso, ¿no? Que está también muy relacionada con el libre albedrío. En estas aulas que estamos celebrando de iniciación al espiritismo, no entraremos en grandes detalles, pero sí queremos, la idea de Rodrigo con estas aulas es dar un conocimiento mínimo común para que todos estemos en el mismo punto, ¿no? Algunos conocimientos básicos pues los tengamos todos. Entonces el libre albedrío no solamente es un concepto que manejamos o que manejan las religiones o que manejamos en el espiritismo, también es un concepto filosófico, ¿no? Y desde esos dos puntos de vista vamos a verlos. Vamos a ver qué opinan unos, vamos a ver qué opinan otros, vamos a ver por qué nosotros opinamos lo que opinamos, vamos a dar una pincelada sobre todo. Entonces, si comenzamos la lectura de estas presentaciones que nos ha presentado Rodrigo, dice, ¿o queréis leer alguno por mí? El primer punto, ¿se ve bien o luego más grande? Sí. ¿Cómo queréis que lo haga? Yo no veo. ¿Tú no ves? Pero yo no sé para si dónde quieres, ¿Sí? sí. Pues lee el primer punto, por favor. Libre albedrío y determinismo. Filosóficamente, el libre albedrío es la facultad de libre determinación de la voluntad humana. Libertad para pensar y elegir como uno quiere actuar. Eso es, dicho así, en grande raro, lo que es el libre albedrío. Sí. Vamos a profundizar un poquito más en este concepto. Pues vamos a empezar a leer, por ejemplo, por aquí. ¿Leo yo? Pues, sí. Dice, entonces, ¿qué es el libre albedrío? Que buscando la definición de libre albedrío en el diccionario filosófico, leemos en primera instancia capacidad de elegir libremente en actuar y juzgar. Es lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, el libre albedrío es la condición del pensamiento en virtud de la cual cada individuo puede determinar con absoluta autonomía el propósito de sus acciones. Ninguna fuerza externa que entre en juego, ninguna entidad superior que sostiene las cuerdas del destino. Todos los aspectos de la actuación y el pensamiento de un hombre se reducen a una actitud de voluntad. Esto es lo que se dice desde el punto de vista filosófico. Pero, ¿cómo es posible conciliar una tal reivindicación de libertad con el concepto de Dios omnipotente, omnisciente y omnipotente presente en la religión cristiana? ¿Qué es el libre albedrío para un cristiano? Es decir, si no tenemos límite, si desde el punto de vista filosófico, cuando introducimos el concepto de Dios y las leyes naturales, es un marco de juego, es unas reglas en las que nos movemos. Entonces, necesariamente, desde el punto de vista religioso y cuando incorporas el concepto de Dios, hay una limitación en ese libre albedrío. ¿Seguimos leyendo? Sí. ¿Quieres leer tú, Tatiana? Destino o libre albedrío. El problema no solo está relacionado con la religión. La historia del pensamiento filosófico es atravesada por el debate sobre qué determina el destino del hombre, sobre la presencia o no de factores sobrenaturales, como el destino, o naturales, y en este caso hablamos de determinismo, sin mencionar la predestinación o el fatalismo. Muchos filósofos y pensadores se han preguntado a lo largo de la historia de la humanidad sobre la posibilidad de que parte de la vida humana, o incluso su totalidad, pueda o no ser predeterminada incluso antes del nacimiento del individuo. ¿Existe o no
de una divinidad, de una voluntad superior que otorga la libertad de elegir a sus criaturas? Es decir, la propia filosofía ya se lo plantea. Existe un fatalismo, es decir, un destino al que estamos abocados sin que podamos evitarlo, entonces no existiría libre albedrío. Existe un Dios que nos da esta capacidad de tener libre albedrío, poder elegir sí o no. Pues son preguntas que la filosofía, que estudia el origen y el destino del hombre, se ha preguntado desde los anales del tiempo, ¿no? También el hombre primitivo es una pregunta constante que está en nosotros, es una búsqueda constante, incluso en el hombre contemporáneo. Y luego más grande, a ver si lo ves. Carlos. Es que está muy claro. Yo voy a maximizar las posibilidades. Sí. Y luego tú dices si lo ves. Oh, ya. No, ahí está, ya está bien, así está. Pues Pablo, el libre albedrío para los cristianos. Sería para los cristianos. Para los cristianos. ¿Qué es el libre albedrío según las Sagradas Escrituras? Pues en la Biblia leemos que Dios en su omnipotencia, sin embargo, elige no preestablecer todo. En particular, Él creó el hombre a su imagen y semejanza, dándole la posibilidad de trascender y elegir en qué dirección mover sus acciones. De hecho, es precisamente la posibilidad de elegir el libre albedrío lo que nos hace hombres completos, porque depende de nosotros y solamente de nosotros dirigir nuestros pensamientos y acciones a Dios y su voluntad. En ninguna circunstancia, sin ninguna constricción, sin ninguna limitación. Está como demasiado clarita esa parte, entonces no. Aquí, el libre albedrío. El libre albedrío en la Biblia implica, por un lado, la libertad de elegir y por otro, la responsabilidad de elegir correctamente. Exacto. Sí. Es decir, en la Biblia ya habla del concepto de libre albedrío como una necesidad imperiosa, básica, para que el hombre sea libre. Si no tienes libre albedrío, no puedes ser una persona libre, porque es una persona dirigida. Es lo que le sucede a los animales con el instinto. No son responsables de sus actos porque sus actos no son dirigidos por ellos, no disponen de libre albedrío, sino que es el instinto, que lo vimos hace unas semanas, ¿no? Es el instinto quien dirige sus acciones. He buscado más información, pero para una parte, para un aula introductoria pienso que no es necesario. El material está aquí. Si volvemos sobre este punto, pues más adelante podemos desarrollarlo. Y ahora nos metemos en el terreno del espiritismo, ¿no? Ya sabemos qué es desde el punto de vista filosófico el libre albedrío, que también se plantea la existencia o no de Dios, y como si existe Dios hay un determinismo. ¿Qué es para los cristianos en general? Bueno, más bien para los cristianos católicos, lo que hemos leído ahora, porque él habla de que nos creó imagen y semejanza, pero sobre eso los espíritas también tenemos una opinión, pero como no es del alcance de este aula, pues lo vamos a dejar fuera. Y ahora vamos a adentrarnos, según el manual práctico de las manifestaciones espíritas, ¿qué es el libre albedrío? ¿Qué es para nosotros el libre albedrío? Y vamos a ver qué diferencias hay respecto del catolicismo y respecto de las ideas filosóficas, que son también de las que partimos, porque todo conocimiento es acumulativo. Vamos haciendo conocimientos incrementales sobre lo que ya existe. Entonces todo es válido, no hay que desechar
lo que se pensara a mediados del siglo pasado, ni en la Edad Media, porque todo es proporcional al momento evolutivo que se está viviendo. Y sin esos pasos que dieron los anteriores, es como los escalones que hablábamos antes, Trini. Si no subes los 5 primeros, no vas a poder subir los 5 siguientes. Luego todo es necesario. Suma. Todo suma. Me parece que me toca leer a mí, ¿no? Sí. Pues manual práctico de las manifestaciones espíritas, vocabulario espírita, libre albedrío. Libre albedrío, libertad moral del hombre, facultad que éste tiene de guiarse por su voluntad en el cumplimiento de sus actos. Los espíritus nos enseñan que la alteración de las facultades mentales por una causa accidental o natural es lo único que priva al hombre de su libre albedrío. Esto es muy importante, que los espíritas reconocemos o entendemos que cuando alguien necesita de una atención médica, que el espiritismo ni la mediunidad es sustitutoria de ello, sino que realmente se necesita. Y únicamente una persona, cuando tiene estas alteraciones de sus capacidades mentales, es cuando no es dueña de sus actos. En el resto de los casos sí lo es. Fuera de este caso, es siempre dueño de hacer o dejar de hacer. También goza de la libertad de su estado de espíritu y en virtud de ella elige libremente la existencia y las pruebas que cree apropiadas a su adelanto. Si la conserva en el estado corporal es para poder luchar contra esas mismas pruebas. Los espíritus que enseñan esta doctrina no pueden ser malos espíritus. Es decir, estamos sometidos a pruebas y también a expiaciones que nos llevan, que lo que nos llevan es al progreso, que es la segunda parte del aula que vamos a ver hoy, ¿no? Y es lo que nos determina. Tenemos libre albedrío. Y vamos a ver también lo que es la fatalidad desde el punto de vista espírita. ¿Quién quiere leer? ¿Tú, Claudia? Vale. Fatalidad. Del latín fatalitas, destino, y fatum, hecho. Fatalidad, destino inevitable. Doctrina que supone que todos los acontecimientos de la vida y por extensión todos nuestros actos están decretados por anticipado y sometidos a una ley de la que no podemos sustraernos. Esto es algo contrario a nuestras ideas. No pensamos que exista una fatalidad, porque si existiera una fatalidad no tendríamos libre albedrío. Estamos avanzando un montón, yo no sé si queréis compartir algo, decir algo. Cuando todo eso es cierto, pero cuando estamos encarnados, usamos nuestro libre albedrío de acuerdo con nuestro grado evolutivo. Por eso elegimos mal muchas cosas. Y no nos olvidemos que estamos encarnados, pero tenemos a nuestro lado los hermanos desencarnados. Sí. Muchos de ellos son enemigos del pasado o no quieren que hagamos algo, ¿no? Por eso vienen los procesos de obsesión. Y muchas veces cuando hablamos con esos espíritus, los obsesores, porque los obsesores no respetan nuestro libre albedrío, no nos olvidemos de eso. No. Ellos nos fuerzan a hacer cosas que ellos quieren, normalmente, ¿vale? Por eso son obsesores. Cuando hablamos con ellos y les decimos, mira, estás perjudicando a tu hermano, que quieres, y bla, 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 bla. Intentamos hacer con que él vea que eso no es correcto. Pero muchas veces, pues, tal vez en la mayoría de las veces, ellos, no, porque voy a hacer, es justicia, yo no he visto la justicia de Dios, no he visto, entonces la hago yo. Y hay un momento en que tenemos que decirles que tendrás que parar con eso. Ya llegaste al límite. Pero vosotros decís sobre libre albedrío. Me estás impidiendo de hacer lo que quiero. Me estás impidiendo de ejercer mi libre albedrío. Y los espíritus dicen, exacto.
Porque tu libre albedrío termina donde empieza lo de tu hermano. Y ahora ya ha sido mucho. Todo lo que podemos permitir ya ha sido mucho, no podemos más permitir. Entonces, claro que tenemos el libre albedrío, pero no es absoluto. ¿Entendéis? Sí. No es absoluto. Tenemos aquí, mientras encarnado, podemos elegir, claro. Muchas veces los espíritus esperan que elijamos una cosa por una tendencia, no porque esté predefinido, porque no está, pero por una tendencia nuestra de las vidas anteriores. Los espíritus esperan que vayamos por un camino X. Y a veces, por varias cosas diferentes, de motivos y obsesiones, elegimos un otro camino. Peor. Normalmente. A veces es mejor. Pero normalmente tanta cosa está que acaba siendo peor. Pues ellos respetan. Carla, es por eso que, para que Claudia más o menos creo que entienda, porque creo que se ha quedado con dudas. Es por eso que Jesucristo dice orar y vigilar, ¿verdad? Claro. Porque si nosotros dentro de nuestro libre albedrío ya venimos con tendencias, como dice Carla, de vidas pasadas, damos una brecha, abrimos algún portal, nos dejamos influir, porque nuestro libre albedrío consiste también en eso, ¿verdad? En que nosotros controlemos esta puerta de entrada a que esos pensamientos nos induzcan a tener acciones que van en contra de nuestra, a veces de nuestra propia vida, ¿no? De nuestra existencia. No sé si así ella. Somos espíritus, Cláudia, que tuvimos muchas encarnaciones, Sí. muchas. Y normalmente a lo largo de las encarnaciones desarrollamos una tendencia, buena, mala, pero una tendencia. Por eso cuando encarnamos y elegimos las pruebas, a veces pues hay en libros personas que quieren elegir pruebas que los espíritus dicen, pues esa no vas a aguantar. Essa não podemos permitir, porque sabemos por tu tendência de outras vidas que é muito para ti agora mesmo. Pois vamos com calma, eles recomendam, pero não proíbem. Se quero fazer uma prova muito difícil e les digo, entendo, pero quero, ok. Vale? Respeitam os espíritos mais evolucionados. Pero, como temos muitos inimigos, porque somos imperfeitos. Sí. Todos aqui. Estamos na Terra, temos inimigos. Por isso, se não for assim, estaríamos em um planeta mais evolucionado. Então, os inimigos, os que todavía não entendem que não é assim esse caminho, não é assim, querem hacer justiça, a vingança, querem, vale? E se damos uma brecha, e damos, porque nadie pode controlar o pensamento e sentimento 100% do tempo. É muito complicado. Nos enfadamos com coisas, nos ponemos tristes com coisas. Tudo isso é uma brecha. Quando bajamos a vibração, e bajar a vibração é estar enfadado, a vezes com tonteria. Uma discussão com o vecino, tonteria, pero bajamos nesse momento, eles podem influenciar-nos mais. Como obsesores te influyen, ¿no? Assim Cuando é. estás así. E a grande diferença é que os espíritos superiores recomendam, Sí. pero não te impedem, porque respeitam tu livre-arbedrio. Líbrame. E os obsessores, não. Eles fazem o que eles querem que tu hagas, ¿vale? E a espiritualidade deixa Eso es que Y- deja. e monitoriza, porque os espíritus superiores são, assim, superiores. Então, vêm coisas que nós outros não vimos. Não vemos. Deixam hasta um limite. Porque não querem interferir no livre-arbedrio. Pero quando chega esse limite, e que limite é esse? É o limite de nós outros
los obsesionados, los Obsesados. los obsesados, que ya pasamos por varias situaciones por la obsesión. Entonces los espíritus superiores van evaluando si ya está bien o no para ese nivel de aprendizaje aquí. Y el obsesor, si ya llegó en un límite que él no tiene conciencia de lo que está haciendo y ahí va a perjudicar muchísimo, pues así se para, ¿vale? En las reuniones de desobsesión es así, se hace con que él vea, no lo impiden, intentan hacer con que vea lo que está haciendo, pero sabemos que cuando tenemos hermanos así, los hermanos no ven, están ciegos por la venganza, eso es difícil que hacerlos ver lo que están haciendo. Entonces, en ese momento, esos hermanos, los espíritus superiores dicen, llega, entendemos el libre albedrío, pero ya está. Pues entonces seguirás normalmente es así, seguirás para un sitio en que estarás allí solo para pensar en tus actos, para pensar en todo lo que has hecho con ese hermano, en todo lo que te hemos dicho, y si es así que quieres seguir con tu vida. Eso no es una regla, ¿vale? Estoy dando un ejemplo más extremo. Hay un ejemplo muy claro, son las encarnaciones compulsivas, son aquellas en las que el espíritu no quiere encarnar, pero el determinismo son el conjunto de reglas del juego, por así decirlo, que dice, no puedes seguir en el mundo de la erraticidad, tienes que volver a encarnar, porque en la encarnación estás sometido a pruebas en las que no estás sometido en el mundo espiritual para fomentar tu progreso. Es decir, que se puede hacer, por así decirlo, en palabras vulgares, todo lo que tú quieras, pero dentro de unas normas, ¿no? Los espíritus nos dicen que al estar encarnados estamos dentro de una prisión, y que este espíritu que habita en este cuerpo quiere liberarse de él. No todo podemos hacerlo, no todos los grados de libertad podemos tener cuando estamos encarnados. Y lo que vemos... No, es que tengo una duda y un comentario. Y así como hay los casos de obsesión, también hay los encarnados que abusan de su libre albedrío, es decir, cometen errores una y otra vez, y estamos siempre amparados por una espiritualidad superior, ¿no? Llámesele ángel de la guarda, ¿no? Por ejemplo. Pero llega un momento en que si tú insistes en el error, este amparo se debilita, ¿no? De hecho, el espíritu que te ampara incluso se retira para que tú sigas con tu libre albedrío, aunque estés incurriendo en el error, ¿verdad? Sí, pero no nos olvidemos que por más que nosotros encarnados hagamos mucho mal usando nuestro libre albedrío, Dios usa eso para pruebas de otras personas. Nada es por acaso, ¿vale? Nada. Si un asesino pues mata a una persona, ¿por qué Dios ha dejado? Porque no es por acaso, la espiritualidad lo ve y lo permite. ¿Por qué? A lo mejor porque la otra persona ha matado a alguien o la otra persona. Entonces, en todo hay una razón. Cuando la espiritualidad no quiere permitir, no lo permite. Interfiere en el momento, pero ellos saben juzgar. Nosotros... Tengo una pregunta. A ver, en el catolicismo, por ejemplo, se dice que Jesús o Dios, no me acuerdo, no nos da una cruz más pesada de la que podemos cargar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ven el espiritismo? Igual. Es el ejemplo. O sea, por eso las pruebas que elegimos, aunque son muy pesadas, ellos se nos supone dicen que son muy pesadas, pero vamos a poder soportar. Va a depender mucho de nuestro libre albedrío. Lo único que no utiliza Kardec es el término cruz, pero claro, por lo demás es exactamente igual. Ajá. Exacto, y vemos en libros de André Luiz justo eso. Ajá. Los mentores diciendo, mira, esas pruebas son pesadas para ti. Nosotros vemos por tu evolución que son muy pesadas. ¿Quieres así mismo? Quiero. En ese momento los espíritus intentan que la cruz sea de acuerdo con nuestra evolución.
Pero si nosotros queremos una cruz más pesada, ellos, vale, respetamos, intentamos. Pero ya miran porque saben que el camino es más difícil y tortuoso. De hecho, las expiaciones son inhibiciones de partes o de algunos de nuestras capacidades, o bien para fomentar otras, o bien para despertar otras. Es decir, que muchas veces en ese no tenemos el libre albedrío, por así decirlo, de disfrutar de todas nuestras capacidades, porque inhibiendo alguna de ellas, o bien la espiritualidad nos está protegiendo, por ejemplo, de obsesiones de otras vidas, o bien está fomentando que al encarnar con esa discapacidad, con esa capacidad disminuida, esa discapacidad, fomentes otras actitudes, otras conquistas que en reencarnaciones anteriores no tuviste. o para inhibirte a cometer los actos que has cometido por varias vidas. A veces las personas vienen sin piernas. ¿Pero por qué? ¿Por qué, né? Pues cuando se ve, mirando desde la espiritualidad, es porque esa persona se ha tirado de un precipicio muchas veces. Muchas vidas. La espiritualidad, entonces, elige por la persona para intentar inhibir. Yo he leído un caso, yo no sé si era un libro de André Luiz, pues en revista espírita, ya no me acuerdo, pero era eso. La persona ha venido sin piernas, pues una persona buena, ¿no? Porque han descubierto eso a través de la espiritualidad, y esa persona ha tenido un problema en sus manos y ha tenido que quitarlas. Pues ya no tiene piernas, ¿por qué quitar las manos? Y la espiritualidad, lo que ha contestado es, porque hemos visto que él, aunque no tenga piernas aquí en esa encarnación, pensaba en suicidarse con las manos. Y eso no puede más pasar. Entonces, él tiene que aprender a valorar su cuerpo. Por eso, es una bendición no tener manos. Por eso, porque a veces nuestra mirada, ay, qué malo que el Dios no. Pero no, Dios es muy justo, misericordioso y amoroso. Por eso, nos protege de nosotros mismos. Ese es el punto. Hay una frase que últimamente repito mucho porque creo que encierra una gran verdad, y la digo muy a menudo, que es que no somos capaces de ver el bien que hay detrás del mal. Cuando tenemos una discapacidad física, cuando tenemos una discapacidad de cualquier otro tipo, no somos capaces de verlo. Incluso las personas que acompañan a personas que vienen con graves expiaciones, sabemos por los libros de André Luiz que eligen esas pruebas, que las aceptan. eligen. Pero cuando estás encarnado dices, Dios me ha mandado esta cruz, Dios, yo soy un... ¿Por qué los demás pueden disfrutar de la vida y yo sin embargo tengo que cuidar de mi padre, de mi madre, de mi hijo? No alcanzamos a ver en muchas ocasiones lo que hay más allá, y eso, pues bueno, es lo que nos dice Kardec, pues, la espiritualidad es indulgente, lo mismo que nos pide a nosotros con los demás. La espiritualidad es indulgente con nosotros, no nos juzga, sabe la dificultad de nuestras pruebas y sabe que son proporcionales a lo que podemos desarrollar. Sí, sí. Muchas veces vemos personas con problemas mentales, ¿no? Síndrome de Down. Yo tuve la oportunidad de convivir en la escuela de danza en Brasil con una persona así, una chica, era pues 13, 14 años, para que tiene una sensibilidad en ver, además del cuerpo. A veces miraba sus ojos, pues via maldad en sus ojos. Aunque en ese momento tenía la síndrome de Down, o sea, estaba contenida, no podía hacer todo lo que quería, hacía danza con una terapia, pero a veces la miraba que había alguna cosa ali por detrás, ¿sabes? Entonces no podemos juzgar porque Dios es pura bondad, y si hace eso con nosotros es porque está intentando ayudarnos a que podamos mirar el mundo de una otra forma. Mira ese, ¿cómo es el nombre del físico? Stephen Hawking. Sí. Hombre, ese Stephen Hawking era para haber muerto en su adolescencia.
Não sei se conhecem sua Sí, história. sí, sí. Mas mira com quantos anos ela conosco. Sí, sí. Por quê? Porque tinha um trabalho para redimir-se de seu passado, porque foi muito inteligente. Foi um cérebro e usou mal. Pois então, a espiritualidade de Deus, em sua misericórdia, ha retenido todos sus membros, pero ha dejado su mente. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la mente, ahora has usado para mal, pues ahora tienes que usarla para bien. Hay en todo, hay la mano de Dios, en todo. Vamos a adentrarnos ahora en algo que a mí siempre me parece apasionante, que es la labor extraordinaria que hizo Allan Kardec, haciendo una recopilación de todas las respuestas coincidentes, ¿no? Primero, el hacer las preguntas precisas y luego el confluirlas, todas ellas, ¿no? Y en la parte del libro de los espíritus, que habla sobre las leyes morales, hay unas cuantas preguntas que él hace sobre dudas que él tiene o que no tiene, pero que cree que es necesario que la espiritualidad aclare para dejar esto como legado a la humanidad, ¿no? Y si queréis yo leo la primera y luego vamos continuando. En la pregunta 843 dice: ¿tiene el hombre libre albedrío de sus actos? Y le contesta la espiritualidad: puesto que tiene libertad de pensar, tiene la libertad de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Podéis parar cuando queráis, a ver los comentarios que consideréis, porque si no yo me lío y no más que avanzar. Y no ese es el objetivo. Claudia, cuando tú quieras. ¿Disfruta el hombre libre albedrío desde su nacimiento? Tiene libertad de obrar desde que tiene voluntad de hacer. En los primeros tiempos de la vida, la libertad es casi nula. Se desarrolla y cambia de objeto con las facultades. Teniendo el niño pensamientos en relación con las necesidades de su edad, aplica su libre albedrío a las cosas que le son necesarias. Aquí los espíritus aluden a dos momentos distintos. El momento en el que el homínido, en el que el alma y el cuerpo del homínido forman uno solo, siendo la inteligencia una aptitud del alma, el hombre empieza a utilizar el libre albedrío. Desde ese momento es responsable de sus actos. Por eso dice, en los primeros tiempos de la vida la libertad es casi nula, se desarrolla, cambia y cambia con el objetivo de las facultades. Y también se refiere a los niños. Sabemos que el alma hasta los 7, 8 años no ha hecho una fusión, por así decirlo, completa con el cuerpo. Con lo cual tiene todavía muchas reminiscencias de vidas pasadas y mucha conectividad con el mundo espiritual. Esto tú lo puedes explicar mucho mejor que yo. Así es. Entonces, por eso decimos muchas veces que los niños tienen un amigo imaginario y dicen, pues ese niño déjale, pero si no hace daño. A veces no es imaginario, ¿no? Eso sucede. Sí, a mis hijos sí me ha pasado eso. A Sí. los dos a la vez. Sí, los padres pueden decir eso, déjale, pero si no hace daño, si pasa las horas sentado debajo de la mesa jugando con los niños. Vamos con 845. Eso, Tatiana, cuando tú quieras. Las predisposiciones instintivas que trae el hombre al nacer no son obstáculos al ejercicio de su libre albedrío. Las predisposiciones instintivas son las que tenía el espíritu antes de su encarnación. Según que sea más o menos adelantado, pueden solicitarles a actos reprensibles, en lo cual será secundado por los espíritus que simpatizan con aquellas disposiciones. Pero no existe solicitación irresistible cuando se tiene voluntad de resistir. Recordar que querer es poder. Aquí nos está hablando de las tendencias que tenemos, puesto que nosotros somos la acumulación de nuestras experiencias pasadas y de los progresos conquistados. Lo que dice es, bueno, y eso no te condiciona para el futuro. Y lo que dicen los espíritus es, sí te condiciona, pero te condiciona porque ese eres tú en esencia.
Pero tú tienes libre albedrío para elegir cuál es tu futuro. Tú puedes elegir tus actos. Entonces, desde ese punto de vista, querer es poder. Tú puedes cambiar esa tendencia. Pues se me tocó súper largo. Pero no podemos cambiar. Yo Madre mía. No tiene influencia la organización en los actos de la vida. Y si alguna tiene, no se ejerce a expensas del libre albedrío. El espíritu sufre ciertamente la influencia de la materia, que puede entorpecerle en sus manifestaciones. He aquí porque en los mundos menos materiales que la tierra, las facultades se desarrollan con más libertad. Pero el instrumento no da la facultad. Por lo demás, deben distinguirse aquí las facultades morales de las intelectuales. Si un hombre tiene el instinto del asesinato, seguramente es su propio espíritu quien lo posee y quien se lo da, pero no sus órganos. El que anonada su pensamiento para no ocuparse más que de la materia, se hace semejante al bruto, y peor aún, porque no piensa prevenirse contra el mal, y en esto es lo que falta, puesto que obra así voluntariamente. Lo que nos dicen aquí los espíritus, bueno, lo que preguntan a Kardec y dice, bueno, y la materia no es un límite para el libre albedrío, y los espíritus le dicen, pues desde luego que es un límite para el libre albedrío, porque es ese marco del que hablábamos antes. Pero hay que distinguir que somos materia, estamos materializados, pero que somos espíritus, y que la materia, al ser, en nuestro caso, muy densa, limita mucho nuestra libertad de acción. Mas que el libre albedrío viene del espíritu, de la voluntad del espíritu, no de la materia. La 847 dice, la aberración de las facultades quita al hombre el libre albedrío. Es decir, cuando tenemos alguna facultad limitada. Aquel cuya inteligencia está turbada por una causa cualquiera no es dueño de su pensamiento, por lo tanto carece de libertad. Esta aberración es a menudo un castigo para el espíritu que en otra existencia puede haber sido vano y orgulloso y hecho mal uso de sus facultades. Puede renacer en el cuerpo de un idiota, como el déspota en el de un esclavo y el mal rico en el de un pordiosero, pero el espíritu sufre con esta violencia, de la cual tiene perfecto conocimiento. Tal es la acción de la materia. Lo que vemos ahí es que al final recogemos lo que sembramos, ¿no? Porque, por ejemplo, si usamos nuestro albedrío, libre albedrío, mal, y perjudicamos a otras personas, porque así lo elegimos, no por otra razón, ¿no? En otra vida eso se reflejará de alguna forma, ¿vale? Entonces os puedo dar un ejemplo de lo que he visto. Yo he visto, porque yo era la doutrinadora, de un espíritu que era una persona negra, esclavo. ¿Por qué sé? Porque me ha dicho, ¿por qué me persigue los otros esclavos? Porque hay espíritus que parecen que paran un poco en el tiempo. Pues desencarnam como esclavos e não veem que isso já passou e seguem ali naquele pensamento cerrado de todo. Lo que decía él es que él era esclavo igual que los otros y los otros lo estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque cuando fuimos ver lo que pasaba era porque en su vida anterior aquel que era esclavo antes era ¿cómo se dice? Feitor. Un señor, sí, un feitor de la hacienda. Sí, aquí lo llaman, utilizan la palabra americana, masa. ¿Masa? Sí, masa, el dueño de la hacienda. Que no es el dueño de la hacienda, es el que castiga a los esclavos. Sí, es el que controla a los esclavos para el hacendero, o sea, ¿cómo se llama?
capataz. El capataz, Capataz. sí, sí. Ele foi a capataz na outra vida, ¿vale? Y ha sido muerto por los esclavos en la otra vida. Y por la ley de causa y efecto ha renacido como un esclavo. Pero los esclavos que estaban desencarnados no lo vieron como esclavo. Viam su energía como capataz. Pues mira como cuando usamos nuestro libre albedrío mal, es cuando recogemos todo. Todo en la naturaleza tiene una razón, un sentido. Crin, estás muy callada. Sí. Pero ¿Todo bien? Hoy estás estoy bien. tan oyente. ¿Estás despierta? Un poco. Un poco. Muy bien. Estoy un poco bastante dormida. Vamos con 848. No sé si aquí me toca. ¿A mí? O- La aberración de las facultades intelectuales a consecuencia de la embriaguez excusa los actos reprensibles? No, porque el ebrio se ha privado voluntariamente de su razón por satisfacer pasiones brutales. En vez de una sola, comete dos faltas. Yo creo que se entiende perfectamente. ¿Entendéis? Porque dos faltas. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la facultad dominante en el hombre salvaje? ¿El instinto o el libre albedrío? El instinto, lo cual no le priva de obrar con entera libertad respecto de ciertas cosas. Pero como el niño aplica esa libertad a sus necesidades y se desarrolla con la inteligencia, por siguiente, tú eres más ilustrado que un salvaje. Eres más responsable de lo que haces que él. Perfecto. Y eso se aplica también en el caso de las personas que son, o sea, que son más, que se saben incluso más adelantadas espiritualmente, ¿no? En el fondo ellas tienen una cierta obligación de también proporcionar a que su prójimo progrese, ¿no? De alguna Claro, manera, eso ¿no? no También dice. se convierte en un responsable, un individuo responsable por arrastrar al prójimo al progreso, hacia el progreso, ¿no? Eso Sí, es, Jesús nos dice sí. que se nos pedirá en proporción a lo que se nos ha dado. Lo que sí es una responsabilidad. De hecho, yo creo que aquí en los centros espíritas recibimos mucho bien, tú me conoces desde el principio, y lo que uno pretende es devolver un poco ese bien y esa tranquilidad que te ha traído la vida, esa armonía, tratar de llevársela a otras personas que o bien buscan un conocimiento intelectual, que necesariamente tiene que ser primero, para luego aplicarlo en su vida moral. Esa libertad que nos da, ¿no? Porque el libre albedrío te da muchas posibilidades, te da una ventana abierta de hacer muchas cosas, pero no todas son buenas, ni todas son apropiadas. Y en todas las ocasiones seguramente haya una opción que sea la mejor, ¿no? Pues el espiritismo te ayuda a eso, a elegir la mejor de las opciones, que además el bien que haces es proporcional al bien que devuelves, al bien que recibes. Entonces yo me encuentro personas, por ejemplo, en voluntariados, que quieren hacer el voluntariado de una forma determinada, y lo quieren hacer de esa forma determinada por el bien que reciben al hacerlo. Y ese no es el objetivo. El objetivo, que lo vas a recibir siempre, y siempre mucho mayor. O sea, si donas un kilo de arroz, te sienta mucho mejor que si el arroz te lo comieras tú. Si ayudas a una persona mayor, si la acompañas, el que es acompañado eres tú, porque esas personas están llenas de sabiduría, ¿no? Y de conocimiento. Si ayudas a una mujer con problemas de exclusión, te estás ayudando a ti mismo, porque tú no sabes cuántas veces a lo mejor les has provocado esa situación a ellas, ¿no? No lo sabemos. Con lo cual siempre tienes una recompensa.
cada vez que tú ayudas al prójimo, y eso es un poco lo que en los centros buscamos hacer, ¿no? Muchas veces venimos con dificultades, yo lo digo siempre y no me importa decirlo, ¿no? Que yo vine con ellas y que Allan Kardec nos dice que llegamos con estas dificultades precisamente como un efecto llamada, ¿no? Y que pues una vez que encuentras la paz y el sosiego en tu alma, pues oye, lo que te han dado, si tú puedes dárselo a los demás, hazlos, ¿no? Sin afán de protagonismo, pero si puedes hacerlo, hazlo. Pues vamos con la siguiente, no sé a quién le toca. La posición social no es a veces un obstáculo a la entera libertad de los actos. La sociedad tiene sus exigencias, sin duda. Dios es justo y todo lo toma en cuenta, pero os hace responsables de vuestros escasos esfuerzos para vencer los obstáculos. Porque muchos no quieren hacer determinadas cosas porque la sociedad puede juzgar y decir eso, aquello, ¿no? Entonces acaba que la persona se deja influir por la sociedad y no hace lo que debería hacer y no elige lo que debería elegir. Por los entornos también de sus amigos, ¿no? Porque eso es otra cosa que nos sucede con el espiritismo, que como o por una enfermedad que no ve. Claro. Nos sucede muchas veces que en los entornos en los que nos venimos moviendo, lo que ya contamos unos cuantos años, ¿no? Pues que esos entornos tú sigues frecuentando, porque son tus amigos, tus compañeros de trabajo, de otras empresas, de otros lugares, pero los temas de conversación como que te cuesta, ¿no? Pues dices, no, pues estás muy callado, pues no participas y tal, pues y es que no te satisface de la misma manera, ¿no? No le encuentras tanto el sentido. Y ahí viene un poco la condescendencia, ¿no? Tú tienes un conocimiento, a lo mejor en la conversación puedes dar 2 pinceladas, tampoco puedes profundizar mucho porque la verdad es que se ha banalizado mucho, se banaliza mucho por los medios y por el cine y todo lo que tiene que ver con el espiritualismo y con el espiritismo, porque en realidad todo el mundo habla de él, pero nadie lo estudia. Entonces, y ahora vamos a ver una pregunta que a mí me dio muchísimo que pensar, y es que, vale, tenemos libre albedrío. Pues tenemos libre albedrío, si el fatalismo no existe, yo estuve pensando en un accidente que hubo en un avión donde murieron casi todos. Bueno, el fatalismo no existe, pero ¿por qué niños? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué? ¿Sabes? Es una cosa que te desgarra el corazón y dices, ¿por qué ha pasado esto? ¿no? Por muy doloroso que sea, sabes que existe la causa y efecto, sabes que la espiritualidad ampara en el momento de la desencarnación, con lo cual nosotros nos lo imaginamos todo mucho más terrible de lo que incluso los primeros cristianos fueron amparados cuando nos llevaban a ir al circo y demás. Pero me costó muchísimo tiempo, a través de una conferencia de Campetti, decir, ¿por qué Campetti dice lo que dice? ¿no? Y llegué a esta pregunta del libro de los espíritus, que también al libro de lo que nos dice Carla nos habla del determinismo. Es decir, hay cosas que la espiritualidad superior no va a permitir que sucedan, ¿no? Y esta es la pregunta, la duda que tiene Kardec, que yo en la forma en que lo pregunta, yo creo que efectivamente es una duda de él, y cómo los espíritus a través de un ejemplo se la resuelven. ¿Queréis que la leo yo? Sí. Es la pregunta 526 que dice, teniendo los espíritus una acción directa en la materia, ¿pueden provocar ciertos efectos con objeto de que se realice un acontecimiento? Por ejemplo, un hombre debe morir, sube una escalera, esta se rompe y el hombre muere. ¿Son los espíritus quienes han hecho que se rompiese la escalera para cumplir el destino del hombre? Les está preguntando que existe la fatalidad. Es decir, cuando todas aquellas personas compraron un ticket y se montaron en el avión, ya se sabía que debían ser ellas las que se montaran y ellas las que fallecieran allí, ¿no? Trasladado a la pregunta que a mí me acosaba. Dice,
dicen los espíritus. Es muy cierto que los espíritus tienen una acción en la materia, pero el cumplimiento de las leyes de la naturaleza, pero para el cumplimiento de las leyes de la naturaleza y no para derogarlas, haciendo surgir a un punto un acontecimiento inesperado y contrario a aquellas leyes. Es decir, las leyes de la naturaleza se cumplen siempre porque son leyes de Dios y han de cumplirse. En el ejemplo propuesto, se ha roto la escalera porque estaba corroída o no era bastante fuerte para resistir el peso del hombre. Si el destino de éste era el de perecer de semejante modo, los espíritus le inspiraron la idea de subir la escalera que había, de romperse con su peso, y su muerte será un efecto natural sin que haya sido preciso un milagro para lograrlo. Es decir, una ley natural, nosotros venimos con un plan de vida, y ese plan de vida, y con un fluido vital, y ese fluido vital llega un momento en que expira. Habiendo llegado el momento en que expira, los espíritus te inspiran para subir, en este caso, los tramos de la escalera, o en otros casos comprar el ticket del avión. Es posible que la persona que va a sufrir, ¿no?, con la desencarnación, de alguna manera, aunque no lo sepa conscientemente, lo sienta. O sea, pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo era pequeña en la playa, un vecino pues que tenía una familia muy grande, lo típico, ¿no?, va toda la familia a la playa y tal. Entonces fueron todos a la playa y él pues decidió subir a casa antes. Y ese día en concreto se despidió de todos, de uno en uno. Nunca lo hacía. Y ese día lo hizo, abrazó a todos y se despidió de uno en uno hasta ir a casa. Y por la tarde, lo típico, estaban todos en la terraza, habían comido juntos y tal, y él estaba tumbado en la hamaca y de repente, yo no sé qué le dio, un patatusca, murió en el acto, fulminante. No sé si fue un infarto, no me acuerdo lo que era, en fin, que ahí. Y todo el mundo comentaba, qué curioso que justo hoy se despidió de todos. Y no es el primer caso que escucho, o sea, he escuchado más veces ese tipo de cosas. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo han sido, pero esto a mí me impacta. O sea, es predecible en algún momento, es privilegio de algunos encarnados que sepamos cuando nuestro fluido vital está cerca de expirar, si no sufrimos ninguna enfermedad. Yo no enfocaría en el fluido vital. Así, antes de encarnar, hay un plan de encarnación para todos. Sí. ¿Vale? Entonces, si un avión cae porque, no sé, los pilotos no saben, han hecho algo mal, porque el mantenimiento del avión há algo allí, enfim, las personas que suben en ese avión son las personas que tienen que desencarnar de esta forma. No es porque el fluido vital, no. ¿Por qué tienen que desencarnar de esta forma? Es una expiación colectiva. ¿Por qué? A lo mejor estaban juntas en el pasado en algo que han hecho. ¿Vale? Entonces la espiritualidad que han hecho en conjunto en el pasado. La espiritualidad se aprovecha porque ya sabe que o el piloto no va a saber hacer, o esa mala, ya sabe, y como era el plan de encarnación de esas personas, tiene que tener un desencarne colectivo, junta as pessoas em la situação que já está ali definida, porque já sabe que a piloto não vai ser, e assim desencarna. Vale? Claro que, porque isso está planificado, o cálculo do fluido vital vai mais ou menos adequado a esse fato, esse hecho, vale? Eu vejo assim, eu he leído assim em alguns livros, a pessoa que se despide, algumas pessoas têm uma ligeira reminiscência
una ligera, porque todos somos médios, todos. Hay los ostensivos, hay los inspirados, intuitivos. A veces la espiritualidad deja una muy ligera reminiscencia. A lo mejor él no sabía que iba a desencarnar, pero de alguna forma sentiu ganas de despedir-se das pessoas. Su espírito sabia. Su espírito sabia que era o momento, pero ele encarnado não. Sí. Porque o cérebro de carne bloqueia muito, é muito imperfeito. Nosso cérebro de carne é muito imperfeito. Sentiu dentro, o espírito enviou mensagem: pois despídete, porque te vas a deixar esse corpo. Y en un impulso despedir. Sí, eso, yo también diría que, o digo que creo que son inspiraciones. De hecho, cuando alguien fallece en los hospitales, también nos dice la literatura espírita que justo a veces los familiares le cogen de la mano a la persona que va a desencarnar, porque no quieren que se vaya, porque, en fin, tienen mucho cariño y quieren que continúe con ellos, porque se compadecen, porque sienten calidad de esa persona y piensan que lo mejor es que recuperar la salud y continuar. Y en esos momentos críticos el enfermo recobra la salud, una mejoría, la persona que está al lado se relaja pensando en que por fin le han escuchado y que va a recuperar la salud, y es ahí cuando desencarna. Pero yo creo que en esos momentos en los que está próximo el desencarnar, máximo es una costumbre que esta persona no tenía, pues seguramente sería una intuición que recibió de darle un beso a sus hijos y subirse a casa. Yo lo creo así. No es por liarla, pero entonces importa mucho más la forma como te vas a morir, ¿no? Porque las personas que, por ejemplo, padecen cáncer están aquí supuestamente espiando, ¿no? Cosas que no van a sufrir cuando lleguen al mundo espiritual. Pues importa más, digamos que eso es lo más importante, ¿no? Lo que se nos el tránsito que se nos concede. El tránsito que tenemos hacia... Sí. ¿Cómo desencarnamos? El proceso de desencarnar. Enfermedad, o sea, sí, eso importa mucho más que el cuándo. Eso es lo que... Normalmente, así, cuando desencarnamos de golpe, yo no os puedo decir que es 100% verdad, pero mi entendimiento es que esa persona tiene algún mérito. ¿Vale? Tiene algún mérito porque así fue, de forma natural fue. La persona que pasa por una enfermedad y pues años, meses ali definiendo, acabando, esa persona tiene que purgar cosas, acostumbrarse a la otra dimensión. Entonces, poco a poco, por la enfermedad, va purgando, va cambiando entendimiento, va ou não. Pero la esperanza es que sí, ¿vale? Porque tiene que ser así. Yo lo que entendía de esto es que si tú te tu vida se va terminando poco a poco debido a una enfermedad prolongada y te va, pues eso, haciendo purgarte aquí de alguna manera, es porque en el plano espiritual tu llegada no es tan abrupta, no, el impacto para ti no es tan grande y sufres menos. Lo que dice Kardec sin embargo, pienso, o sea, yo entendía que era así, por eso te pregunto, que cuando nosotros, la muerte es como un impacto repentino, el traspasarse al plano espiritual supone un shock, porque ha sido muy repentino, y entonces tu capacidad de entendimiento en el plano espiritual a entender lo que ha pasado y acomodarte a la nueva situación es peor que si pasas un tránsito lento aquí. Depende de tu evolución. Eso es una cosa que no es una regla fija, digamos. Y no es un impacto. Para los suicidas talvez sea un impacto. Pero las muertes, cuando desencarnas,
normalmente, eres atendido por un equipo espiritual y estás durmiendo. Entonces no ves. Normalmente es así. Y te llevan a un hospital, y ahí sí despiertas y ¿qué pasa? No es tan impacto así como el momento. Es un impacto cuando despiertas, pero ¿dónde estoy? ¿Sabes? Porque nunca tú te vas a imaginar que has desencarnado. Entonces la persona que despierta en algún sitio así, en el espiritual, claro, ahí empieza a pensar ¿qué sitio es ese? Isso eu estou falando de pessoas em um nível normal, mediano de evolução. Pois, se tu desencarnas com... não eres uma pessoa tão boa, tus pensamentos, na maioria do tempo, não são buenos. Pois, quando desencarnas, automaticamente, por tu vibração, eles intentam ajudar-te. Sempre o equipo espiritual intenta ajudar. Pero não pode interferir nisso. Se tu vibração está baixa, automaticamente, por leis da natureza, eres sugado para um sítio adequado à tua vibração. Que normalmente é o umbral grueso. Pero lá é uma lei magnética. Não é que vou porque eres malo, não. Tu vibração comanda para onde vas. Às vezes a equipe espiritual, por alguma razão, pode ser algo, às vezes não. Aí sim é um choque. Porque aí vas e... O que passou? Sabe? Pero de las outras formas, eu não vejo tão como choque, é o momento exato. Eu vejo como choque quando a pessoa desperta, onde estou, minha família, aí hay que hacer un trabajo psicológico. Creo que hay una pregunta en el libro de los espíritus, creo que es el libro de los espíritus, donde dice que todo efecto que tú pasas estando encarnado, es lo que tú dices de las enfermedades, es un efecto que no tienes que pasar luego más adelante. Luego si lo pasas aquí, no lo pasas más adelante. Y tampoco significa que tengas lo que se viene a llamar una desencarnación dulce, sea porque no necesites pasar un efecto por alguna causa que hayas probado. Lo que puede decir también es que las condiciones actuales de tu encarnación actual no te dan las condiciones para pasar ese efecto ahora, lo que no quiere decir que no lo puedas pasar más adelante. Porque cada encarnação é planificada. E nessa, pois has logrado isso. Não significa que na próxima será outro plano. A lo mejor na próxima vas a ter que passar por alguma enfermidade. Pouco a pouco. Na verdade, Deus é muito misericordioso, porque planifica pouco a pouco o que podemos aguentar. Vamos a terminar de leer, si no tenéis más comentarios. Vamos a terminar de leer estos 4 párrafos para terminar con el libre albedrío y dejamos en la ley del progreso para el próximo día. Dice: el determinismo del que ya hemos hablado, por otro lado, son los eventos que ocurren sin la elección o voluntad de uno mismo. Es decir, es ese marco, ¿no? Si fuera un tablero de ajedrez, las piezas se pueden mover libremente, pero dentro de las normas de cada uno, ¿no? El alfil de una manera, el peón de otra. Los espíritus tienen libre albedrío, por lo tanto son responsables de sus actos. El libre albedrío, sin embargo, no es pleno, completo, en todo y para todo, porque es conforme a la evolución del ser. Las expiaciones y ciertas pruebas son un ejemplo de determinismo, pero cómo actuar frente a ellas es de libre albedrío del espíritu. Todo esto lo hemos ido viendo a lo largo del aula de... Pues nada, finalizo la grabación.